Hola, ¿qué tal? Somos Picando Letras del programa de responsabilidad social del grupo Fresnillo PLC. Soy Cristina Gómez y estoy encantada de estar aquí otra vez con ustedes. Nuevamente, ahora por este medio, me tocó la fortuna en algún momento de estar de manera presencial en algunas unidades mineras, en algunos espacios, con docentes y padres de familia. Pero bueno, ahorita estamos de esta forma. En el transcurso de estos días vamos a estar compartiendo con ustedes diversos temas, diversas temáticas con diferentes docentes. Bueno, me encanta la idea y es un honor para mí comenzar con ustedes con el tema del día de hoy. Es oralidad, el tema de hoy. Si ustedes vieron alguno de los documentos que les compartí de Gerardo Siriani, en donde se comenta la importancia de por qué la oralidad es fundamental, es básica. La oralidad que contiene a la narración y a la lectura en voz alta, que son como parte de las guardianas, como así lo expresa Gerardo Siriani, las guardianas de la memoria y la sabiduría de los pueblos, de las comunidades, en fin, de la humanidad misma. Y es que, pues, imagínense, ¿no? La narración, que bien puede ser no hermanita de la lectura en voz alta o del teatro, no, la narración que es como la abuela, más bien como la madre de todas estas disciplinas artísticas escénicas antiguas. Imagínense ustedes al ser humano de las cavernas, que estaba ahí resguardado en una cueva, en una gruta, y ahí resguardado de los peligros que le podían acechar, como eran los fenómenos naturales o los animales que podrían comérselo, en fin, ahí alrededor en la noche. Y cuando comenzaban a platicar, a conversar entre ellos, y para disipar el miedo, las angustias, y darse una explicación de por qué el trueno, por qué el mar, por qué sucedía lo que sucedía en ese instante, pues el más antiguo de ese clan, de esa comunidad, comenzaba a platicar sus anécdotas, sus experiencias, pero también su creencia de por qué estaba tronando ahí ese rayo, por qué estaba la lluvia tan fuerte, por qué había terremotos, por qué el fuego, en fin, tantas dudas que le asaltaban en ese momento. Y con su imaginación, con la ayuda de su imaginación en ese momento, pues comenzaba a generar leyendas, mitos, fábulas, en fin, tantas cosas que se fueron dando a lo largo de la experiencia de la humanidad. Y es por eso que la narración pues es casi la mamá de otras disciplinas artísticas, como en este caso el teatro o la lectura en voz alta. Pero la lectura en voz alta, bueno, ya que se dio después, también muy importante. Y sobre todo porque la oralidad nos conecta con los demás. Imagínense esta escena que les acabo de comentar, ahí reunidos alrededor del fuego, y no había celulares, no había televisión, no había absolutamente nada más que algo tan maravilloso y esencial como era tu presencia, tu voz y la manera en que contabas a los demás para tenerlos interesados, para que ellos generaran sus imágenes, para que ellos se imaginaran cómo sucedían las cosas, o cómo ese dios había surgido del mar, o cómo es que estaba enojado, o en fin, tantas cuestiones que en ese momento el ser humano comenzó a desarrollar, a expresar con sus congéneres. Por eso es que es importante. Y bueno, ya en el transcurso de esta capacitación, en los foros que tenemos, iremos disipando dudas, compartiendo también pensamientos de los demás compañeros, de todos los que ustedes, todos los que estamos reunidos en esta capacitación. Pues vamos a estar ahí para ustedes todo el día de hoy para precisamente platicar sobre qué piensan ustedes, tener este diálogo, ¿verdad? Bueno, pues también quiero, después de esto, de compartirles, digamos, alguna breve reseña histórica de por qué es importante la oralidad y la narración y la lectura en voz alta y los elementos importantes, pues quiero hacerles la invitación para que ustedes se animen a contar una anécdota, algo muy interesante, un pequeño chiste o un pequeño cuento, se atrevan a narrarlo, y quién sabe qué pueda surgir de ahí. La idea es compartir esta actividad y divertirnos y tomarla como algo que nos pueda generar experiencias agradables. En fin, bueno, pero para eso pues les quiero dar algunas recomendaciones, algunos pequeños consejos de cómo realizar
este proceso para narrar tanto una experiencia o una anécdota o también puede ser un pequeño cuento, ¿no? Un relato también puede ser. Bueno, principalmente yo les sugiero la selección. La selección de nuestro texto es muy importante. Tanto la experiencia, la anécdota que ustedes puedan contar, ya sea que les haya sucedido o que hayan escuchado, pues hay que contarlo a manera de chisme para atraer la atención de nuestros asistentes. Eso es muy, muy importante, ¿no? Tiene que ser como a manera de chisme, de yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo vivencié. Después, ya de que, bueno, previo a que ya tengamos nuestra selección de qué vamos a contar, a quién se lo vamos a contar, cuánto tiempo vamos a tener, bueno, pues en esta anécdota o cuento, según ustedes como lo decidan, hay que ubicar el inicio, quiénes son estos personajes, que son personajes muy importantes, que no pueden faltar en esto que vamos a contar, esos personajes que sin ellos la historia no se da. Y después una serie de sucesos, hay historias que tienen como varios sucesos para llegar a la parte más emocionante, la más, digamos, la que más chisme, la que más emoción nos va a dar. Ese es el clímax o esa es la parte más interesante de la historia y después pues ya el desenlace, ¿verdad? Todos estos 3 puntos hay que tenerlos muy bien ubicados y en esos sucesos puede que nosotros quitemos o también se vale añadir alguna información porque quiero compartirles que los narradores pues no nos grabamos de memoria la historia, no, vemos estos sucesos importantes y después lo que hacemos es apropiarla, es decir, apropiarla quiere decir que la voy a contar con mis palabras, con mi estilo. Quiero también compartirles, bueno, que así en la narración pues ha habido muchas escuelas para formar narradores y también en la lectura en voz alta cada una tiene cosas que coinciden, pero también tienen cosas que se diferencian y eso lo vamos a ver a lo largo de estas capacitaciones que vamos a tener. Y bueno, para comenzar les decían que en esa escuela, las escuelas más digamos, antiguas de la narración, decían que el narrador debía vestir absolutamente de negro, nada más, y con su voz debía generar la suficiente atracción, el suficiente interés para atrapar la atención de nuestros escuchas. Eso es todo, ¿no? No se valía que tuvieras cosas que te distrajeran, como son cadenitas, collares, en fin, ropas muy, muy deslumbrantes, porque eso iba a distraer a los que te escuchan. Pero también después se fueron dando otras escuelas en donde ya se permitieron más cosas. Por ejemplo, no sé si han oído narrar a otros compañeros como a Mario Iván, por ejemplo, que mete elementos de títeres y música y en fin, bueno, hay muchas maneras y muchos estilos de narrar, pero el original pues era ese, ¿no? Y acto seguido para que ustedes narren una historia, sugerencia, pues también es seleccionar el tiempo, como que estas imágenes, yo imaginarlas, cómo van sucediendo cuando las voy contando para que los que me escuchan también se lo imaginen, generar como estas imágenes de que, bueno, iba caminando el personaje por un lugar, que había un bosque y en el bosque se oían estos ruidos. Todo eso lo vas a ir a incluir en tu anécdota o en tu historia. Tú le vas a poner cosas o elementos que tú creas necesario para generar un interés, para atrapar el interés de los que te están escuchando. Y finalmente, pues es el cerrar esa historia, ¿no? Que eso va a tener un final. Bueno, pues estas son como algunas sugerencias que yo te comparto para que te animes a narrar una experiencia, una anécdota o un pequeño cuento para que este cuento tú logres captar y tienes que practicarlo varias veces. Te sugiero que pongas un espejo y en ese espejo, o si no tienes quien te escuche, también eso es muy bueno, que algún familiar de confianza, ahorita que estamos todos, pues antes de que en la noche a todo tu familia le vayas a contar esta historia o a ustedes se vayan a contar esta historia que nos van a compartir, a lo mejor que se animen en nuestros foros, bueno, pues
les sugiero que la practiquen en varias ocasiones, que después le vayan poniendo en la voz pues a diferencia de personajes, cómo hablaba un personaje, cómo hablaba otro, y que además también describan cómo era ese paisaje o dónde vivía ese personaje o cómo era el lugar en donde estaba, pues también eso también se vale. Bueno, pues son algunas sugerencias. Espero que estos pequeños tips, estas pequeñas recomendaciones que les comparto, pues les sean de utilidad, que se diviertan, que les agrade, y pues estaremos también en la próxima sesión acompañándonos. Espero que sea de su agrado también. Bueno, pues muchas gracias. Soy Cristina Gómez. Somos Picando Letras del programa de responsabilidad social de Grupo Fresnillo PLC, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.